Hola, buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos al webinar Cómo prepararse para una emergencia. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión, con la Facultad de Medicina y la Fundación Santa Fe de Bogotá. Con este espacio, queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas una vez finalice la intervención de los conferencistas. Así que los invitamos a enviar todas sus inquietudes al espacio de P&R. Este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompañan como conferencistas el doctor Darío Londoño, Oscar Bernal y Marc Salvador. Y como moderador de este evento nos acompaña Germán Casas, quien es profesor clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, presidente de Médicos Sin Fronteras para América Latina y especialista en psiquiatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Para iniciar este evento, le damos la bienvenida a la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Natalia Mejía. Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, pues para mí, como siempre, es un honor tener la oportunidad de abrir estos eventos. Como lo acabamos de contar, este es parte de muchos de los eventos que hemos hecho en relación a la pandemia de coronavirus y pues tenemos, yo creo que lo más pulido de los conferencistas para ofrecerles el mejor contenido hoy. Como lo estábamos diciendo, nuestro moderador es nuestro profesor Germán Casas, él es psiquiatra infantil y es el presidente de Médicos Sin Fronteras para América Latina, es profesor clínico de nuestra facultad, él nos va a acompañar como moderador y tenemos tres grandes conferencistas. El primero es el doctor Oscar Bernal, que tiene un doctorado en salud pública e investigación biomédica y actualmente es profesor investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Nos acompaña también el doctor Darío Londoño, él es profesor clínico de la Facultad de Medicina, es neumólogo y es el director del eje de salud poblacional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y también nos acompaña Marc Salvador, que es miembro fundador y presidente de la cooperativa humanitaria y tiene más de 15 años en experiencia de atención a emergencias. Así que los dejo en compañía de estos cuatro grandes oradores. Espero que sea el mejor provecho para todos ustedes y bienvenidos. Muchísimas gracias Natalia. Muchísimas gracias a todos los participantes por estar conectados aquí, a nuestro grupo de conferencistas, expertos. Tenemos personas en varios países, de nuestros conferencistas tenemos también personas en varios países. Les agradecemos además su participación, su entrega. Los que están, especialmente Marc, está en Europa y es muy tarde allá, pero nos está acompañando en esta tarde-noche. Hablar de emergencias en la mitad de una pandemia es realmente, como decimos en Colombia, como cantar con sentimiento. Es decir, estamos hablando de lo que nos toca actualmente y vamos a profundizar en lo que nos toca actualmente. Estamos atravesando tal vez por la emergencia sanitaria más grande que ha conocido la historia reciente del género humano, por lo menos en esta, digamos, era de la información, del acceso a los contenidos, no solamente académicos, sino prácticos respecto a estas situaciones. Y por eso la Universidad de los Andes, en cabeza de nuestro rector Alejandro Gaviria, ha decidido acompañar al país en este proceso de hacerle frente a esta situación. Es así como desde diversas instituciones de la universidad, desde diversas facultades, hay iniciativas para apoyar no solamente desde nuestra Facultad de Medicina, que obviamente por excelencia está al frente de la atención de los pacientes, sino de diferentes facultades, de diferentes institutos y de las autoridades de la universidad. Hemos acompañado al país y a la región en dar respuesta en lo que hemos podido, como por ejemplo los programas que tiene la universidad,
de testeo masivo, las recomendaciones, las asesorías al Ministerio de Salud, las capacitaciones. Y algunos de esos esfuerzos se han encaminado también a profundizar en el quehacer académico alrededor de estos temas. No es el primer webinar que organizamos durante esta pandemia en temas que tienen que ver con esto, de la respuesta, pero sí es el primero y es muy importante en el que vamos a profundizar acerca de la preparación y respuesta a emergencias sanitarias. Y creo que no hay un cartel distinto al que podamos ofrecer hoy que tenga más experiencia. Dentro de las personas que me acompañan hoy, sumamos muchos años de manejo, de estudio y de práctica en emergencias sanitarias. Las emergencias sanitarias hoy en día no son solamente la respuesta a atender un hecho inesperado. Las emergencias sanitarias hoy en día son quehaceres técnicos profesionales que han además evolucionado y que se han profesionalizado y tecnificado a tal punto que tenemos hoy aquí el conjunto de esfuerzos de dos instituciones, la Universidad de los Andes y la Cooperativa Humanitaria de Europa, también con la experiencia y el respaldo de la Fundación Santa Fe, que hemos querido ofrecer una perspectiva académica de las emergencias y desastres. Como les decía, en la historia reciente ha venido evolucionando el estudio de la preparación a emergencias y la experiencia que hemos reunido, especialmente lo que tiene la cooperativa humanitaria en Europa, la que hemos adquirido también en la Universidad de los Andes y otras organizaciones a las cuales estamos vinculados, como la Fundación Santa Fe y Médicos Sin Fronteras, poseemos hoy la capacidad de poder decirles a ustedes que esta ciencia y este arte de atender emergencias se ha convertido en una herramienta del saber al servicio de estas situaciones inesperadas y desafortunadamente frecuentes. América Latina ha sido un espacio en donde la inclemencia de la naturaleza, la mano del hombre, las decisiones a veces no tan acertadas de los conglomerados humanos han generado diferentes tipos de emergencias, desastres naturales, desastres provocados por el hombre y desafortunadamente los que se avecinan, seguramente como consecuencia del mal uso de nuestros recursos naturales y de nuestro planeta, hacen necesario que nos formemos y que entendamos que una emergencia, un desastre, una situación inesperada debe tener una respuesta y que esa respuesta sea una respuesta adecuada, basada en evidencia, que utilice adecuadamente los recursos, que sea costo efectiva, pero sobre todo que no haga daño, porque a través del tiempo, los que hemos estado vinculados a organizaciones que hemos atendido emergencias, también hemos tenido que aprender de nuestros propios errores. Y sabemos que desafortunadamente, algunas veces después de la emergencia, viene la atención de la intervención a la emergencia. Y eso es lo que no queremos. Por el contrario, lo que queremos como universidad, como Fundación Santa Fe y como cooperativa humanitaria es ofrecer a estos participantes que tenemos esta noche, esta tarde-noche, en América Latina, pero que tenemos gente de varios países también, que tengan la información adecuada de lo que se puede hacer y posiblemente de lo que no. Sin más preámbulo, vamos a entrar ya en nuestro contenido. Voy a dar la palabra entonces al profesor Darío Londoño, quien nos va a acompañar con la conferencia titulada Emergencia Sanitaria, definición, epidemiología básica, medición pre y post. Como ya presentaron a Darío, Darío es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y es el director del eje de salud poblacional de la Fundación Santa Fe y además ha sido un investigador
tiempo atrás. Entonces, por favor, Darío, el panel es tuyo. Gracias, Germán, muy amable. Yo creo que yo, digamos, tengo aquí unos elementos que quiero compartir con ustedes. Estos son unos elementos genéricos de una parte inicial como introductoria. Pensamos que esto de pronto puede ayudar a darles algunos panoramas de cosas que uno en la vida normalmente, digamos, de pronto no las percibe o no las siente, pero que de pronto todos los días está presentando algunos de estos sucesos. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, ¿qué es eso de qué es una alerta? Porque principiamos siempre con situaciones en las cuales tenemos que saber que existen alertas. Entonces, cuando vemos qué es una alerta, pensamos siempre en que es cualquier evento, ya sea de un patrón inusual, de una enfermedad o otra condición, que admite sobre lo posible existencia de una emergencia y debe desencadenar una investigación inmediata. Entonces, fíjense que cuando algo empieza a no ser lo usual, como que hay alguna cosa que requiere de ser revisada y que necesitamos investigarla, inmediatamente tenemos que decir, aquí hay una alerta, algo está pasando, necesitamos trabajar sobre esto. Se está demorando el paso. No me quiere pasar. Ya pasó, doctor. Entonces, listo. Cuando vemos esto, empezamos a decir, para que esto ocurra, necesitamos estar haciendo vigilancia. Y para hacer vigilancia, no está pasando. Qué vaina. Necesitamos mirar, tener datos, recopilarlos, hacer interpretación de esos datos y poder hacer un análisis para que posteriormente con esa interpretación y ese análisis de los datos que estamos viendo, que como dijimos hay que hacer investigación para poder hacer la acción. Y cuando uno dice vigilancia en qué, uno puede hacer vigilancia en la parte médica o vigilancia humanitaria. Recuerden que vigilancia médica puede ser de eventos médicos, de condiciones médicas, de enfermedades, que los lleve a uno a decir hay que decretar de pronto una emergencia médica. Un ejemplo, pues las epidemias, las pandemias o unas crisis nutricionales. Por el otro lado está la parte humanitaria, que uno siempre tiene que pensar si es que hay un contexto sociopolítico, económico y de seguridad o de datos demográficos o de movimientos de población que generan, digamos, esa emergencia humanitaria y que puede estar dado por violencia, por desplazamiento de la población, por desastres naturales o por conflictos. Cuando uno ve esto, dice, ok, fíjense que hay elementos de vigilancia, tanto médica como humanitaria, y cualquiera de estos elementos toca estarlos mapeando para poder uno de esa manera poder decir, hay una alerta, algo está pasando, y poder ver si alguno de los dos, digamos, está interactuando. ¿Para qué hacemos esta respuesta? Y usualmente la respuesta para epidemias. Uno, para tratar de reducir los muertos y para el otro, tratar de evitar la expansión de la enfermedad o de lo que está ocurriendo. Y eso requiere, obviamente, de formar un equipo y que tenga un equipo bien organizado con un que sea muy hábil en la organización médica, pero la organización del terreno, que usualmente el organizador del terreno usualmente es el jefe de la misión, pero tienen que interactuar de una manera completa entre los dos para poder hacer una acción completa sobre los territorios. Uno dice, pero ¿qué cosas se le ocurren a uno que podrían ser elementos que lo pongan a uno a pensar que hay que hacer vigilancia? Algunas emergencias complejas, elementos en que se vea desplazamiento amplio de la población, lugares donde haya mucho hacinamiento, pobres condiciones de vida de las personas, una determinada estación del año
en la cual uno dice puede presentarse algunas enfermedades con mayor frecuencia. Algunas situaciones como sequías o inundaciones pueden producir, digamos, que ocurra una situación de, de desastre. Y algunos otros elementos que podemos ver es cuando se produzcan afectaciones de servicios de salud, las zonas endémicas, digamos, de ciertas enfermedades o historias de brotes claramente, o una expansión muy rápida de alguna enfermedad. Creo que todas estas cosas lo deben a uno lo debe llevar a uno en que vaya monitoreando y haciendo vigilancia sobre algunas de estas cosas. Cuando ocurran, uno dice, venga, necesito hacer más datos, más revisión y empezar a hacer una investigación sobre esto y empezar a definir qué vamos a llamar caso, cómo es que lo vamos a llamar, cómo lo vamos a llamar desde el punto de vista clínico, pero también cómo lo vamos a llamar por la confirmación biológica o por paraclínicos, cómo se empiezan a contar los casos y a contar los muertos, cómo empieza a organizarse, digamos, toda esa información en el tiempo y mirar cuáles son las curvas epidémicas, dónde son lugares en donde son las zonas de riesgo, qué personas son las que tienen mayor riesgo. Definitivamente confirmar de que sí se está presentando una epidemia, identificar esos factores de riesgo que está llevando a que se expanda aún más, cuáles son las acciones que se han realizado hasta ese momento, qué podemos aprender de ellas, qué está faltando, qué debemos hacer, analizar la información, un informe de investigación que incluya a las personas implicadas, digamos, en la zona e implementar todas las medidas de control y de prevención. Como les dije, una parte crítica es definir los casos y que sea claro, simple y estandarizado, y tanto en la parte clínica como en la parte de laboratorio. Y uno dice, siempre necesito indicadores. Entonces dice, ¿qué indicadores necesito para esta investigación? ¿Y qué mide cada uno de estos indicadores? ¿Y qué información necesita para calcular los indicadores? ¿Y de dónde sacaría esa información? Aquí les traigo unos ejemplos de algunos indicadores: tasa de incidencia semanal, tasa de ataque, tasa de letalidad, si hay posibilidad de vacuna para esa entidad o no, si está la cobertura y cuál es la cobertura al año o por el lugar o por el grupo de edad. Todo esto nos pone a decir, ok, necesitamos hacer una evaluación grande y revisar obviamente todos los datos demográficos. Al mismo tiempo, necesito revisar cuál es el manejo de los pacientes. ¿Cuántos, digamos, debo remitir? ¿Cuántos pacientes, a qué momento les doy la salida? ¿Cómo se están muriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles salen completamente sanos? ¿Y cuáles son esos factores de que yo le voy a dar la alta a las personas? Y empezar a hacer los análisis de esos datos para ver los grupos de alto riesgo, que obviamente son los que tienen una tasa de ataque alto y una tasa de letalidad, con las curvas epidémicas para saber la velocidad de la expansión y poder mirar las zonas de alto riesgo, que son las tasas de ataque altas, mirar cómo limitar la muerte y la expansión de la epidemia y cuáles son esas necesidades de tratamiento y si hay vacuna, cuáles son las dosis de vacuna que voy a necesitar. Digamos, si uno ve, esto es un brochazo grande de muchas cosas que cada una de ellas tiene unos elementos particulares que son necesarios que describir durante esta acción. Muchísimas gracias, Darío. Muy eh, interesante. Es obviamente nos deja como preocupados saber que toda esta preparación y toda esta cantidad de información debemos conocerla para poder hacerle frente a, a una situación de crisis. Por favor, vayan haciendo sus preguntas. Las conferencias, vamos a dar esta información, digamos, va a ser una información breve, porque lo que queremos es poder tener un diálogo con nuestros participantes. Entonces, cada panelista informará su contenido de manera breve para dar paso a una discusión que queremos tener con todos nuestros participantes. Entonces pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, luego las vamos a ir organizando para al final darle respuesta a cada una de ellas. Eh, eh,
Con nosotros entonces sigue Óscar Bernal. Óscar Bernal es profesor de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Tiene más de 20 años de experiencia en atención de emergencias y en atención de situaciones humanitarias de tipo médico complejo. Entonces, Óscar, por favor, el panel es tuyo. Muchas gracias, Germán. Continuando un poco con lo que planteaba Darío, si lo miramos en términos más específicos de cómo prepararse para una epidemia, y cuando pensamos en epidemia, pues hoy en día estamos pensando en COVID, pero no hay que pensar solo en COVID. Realmente en el mismo momento que hay COVID en el mundo, hay múltiples epidemias y brotes en diferentes regiones, pero inclusive en Colombia hay una epidemia de dengue desde el año pasado que está cada vez aumentando más casos y aumentando también más la mortalidad. Por lo tanto, no pensemos solo en COVID, hablemos de prepararnos para epidemias de mucho tipo, que son transmitidas por virus, que son transmitidas por el agua, que son transmitidas por el aire, etc. Y no es ahora que se han comenzado a preparar los países. Este es un análisis de hace 3 años de qué tan bien preparados están los países para epidemias. Sin embargo, si vemos en verde, están países como Estados Unidos y algunos países en Europa que en realidad su respuesta al COVID ha tenido muchas dificultades. Por lo tanto, están preparados o estaban preparados para ciertas epidemias, pero una nueva epidemia o una nueva pandemia como ha sido el COVID ha superado las preparaciones y la capacidad de la mayoría de los países. Y todavía nos seguimos sorprendiendo del número de lo que estamos hablando en términos de COVID. Ya vamos a cerca de 30 millones y estamos acercándonos a 1 millón de muertes confirmadas por COVID. Y también la pregunta es cuántos no se han confirmado, pero también son causas de muertos, son muertes que tienen relación con el COVID. Y lo otro importante a entender es que esta epidemia se ha comportado de manera distinta en Europa, en Latinoamérica, se ha comportado distinta dentro de los países en América Latina y por lo tanto los picos han sido en momentos diferentes también. El crecimiento de la curva ha sido diferente, la mortalidad ha sido diferente y en ese sentido las acciones también y el momento de desarrollar esas acciones deben ser distintos. Y dentro de los mismos países, un país como Colombia, si lo miramos ya a nivel municipal, lo que es la mortalidad por COVID ha sido mucho más alta, por ejemplo, en Leticia o en el Chocó, y por lo tanto, en Quibdó, por lo tanto, hay que plantear respuestas nacionales, pero también entender las diferencias que hay entre regiones o entre departamentos dentro de un mismo país. ¿Y cuál ha sido el tipo de respuestas? Se han hecho respuestas a nivel de prevención, desde individual, lavado de manos, distancia social, uso de tapabocas, colectivas como el cierre de centros escolares, de eventos, de museos, restricción de movimiento parcial o total, y se está trabajando en una vacuna. También hay toda una parte de respuesta en términos de atención, mejorar el diagnóstico, aumentar la capacidad de atención, aumentar la capacidad de las UCIs, probar nuevos tratamientos, desarrollar atención domiciliaria. Se han hecho muchos esfuerzos y se están haciendo muchos esfuerzos para responder a esta pandemia. Y estas acciones han comenzado de manera distinta en diferentes países, en parte por el momento en que ha comenzado la epidemia, pero también han sido decisiones diferentes. Y hay países que han comenzado con medidas muy limitadas, Italia, por ejemplo, México, y luego lo fueron generalizando, países que han permanecido con acciones o con pocas acciones o con acciones generalizadas, y países que desde un inicio comenzaron con acciones mucho más restrictivas de cuarentena, por mencionar un ejemplo, Perú, que desde muy temprano comenzó con acciones muy restrictivas, por decir así. ¿Cuál es la mejor opción? Lo estamos conociendo, lo estamos aprendiendo y posiblemente no va a haber una solución
o la mejor opción para todos los países. Lo otro es, hay países que tienen más dificultad de implementar ciertas medidas, por ejemplo, el confinamiento total, en la medida en que una buena parte de la población tiene empleo informal y no puede encerrarse en su casa porque no va a comer. Entonces puede que no se muera de COVID, pero se puede morir de hambre. Igualmente, hay una serie de políticas diferentes. Un ejemplo aquí es a quién hacerle el examen. Si se le hace solo a los casos graves, si se le hace a todos los sospechosos, si se le hace a personas que no tienen ningún síntoma, si se le hace solo al personal de salud. Este tipo de criterios han sido diferentes dependiendo del país y por lo tanto igual va a depender de la capacidad que tiene ese país para testear, pero también de las decisiones políticas que toma cada uno de estos países. Igual otro tema que ha tenido mucho debate y lo sigue teniendo es el tema del uso del tapabocas. ¿Protege, no protege? Hay estudios que demuestran que sí, hay estudios que demuestran que depende del uso y depende de quién lo usa, protege más o protege menos, pero definitivamente es una herramienta que cada vez la evidencia se acumula más. Sin embargo, no es la solución, sino una parte dentro de un paquete de soluciones. Si miramos un poco la letalidad, países que en teoría tienen una buena cobertura, pues que tienen una buena cobertura en su sistema de salud y que tienen además una capacidad de preparación para emergencias, han tenido una mortalidad, una letalidad alta. Esto, por ejemplo, Gran Bretaña o Italia, Francia, España. Y lo que hay que mirar es las razones de esta alta letalidad. Entonces, no debemos solo mirar el número de casos, pero mirar cuántas de esas personas se complican, cuántas mueren y las razones de esas muertes. ¿Qué países han logrado mejores resultados en la lucha contra el COVID? Países o regiones como Hong Kong, Singapur y Japón, en parte porque comenzaron de manera muy temprana, por ejemplo, la restricción de viajes. Segundo, porque ya tenían experiencia, ya conocían el SARS en el 2002, en el 2003, también conocían H1N1, habían vivido otras experiencias. Por otra parte, porque fueron países que tomaron decisiones rápidas y nacionales y además cuentan con un buen sistema de control de infecciones a nivel de los hospitales. Estos elementos, además de incorporar o poner a todos los sectores a trabajar en un mismo camino, les ha dado resultados bastante positivos. No es que no hayan tenido casos, pero definitivamente son países con un número limitado de casos y sobre todo con una letalidad muy baja. Del lado opuesto, Italia, por ejemplo, ha sido un país de los primeros que comenzó con una epidemia en Europa. Es una población también mucho más adulta y esto influye en la letalidad. Además, una población que depende mucho del turismo y que tiene mucha movilidad. El otro elemento es que inicialmente el gobierno solo planteó acciones a nivel localizado y no a nivel nacional, y esto influyó en la distribución de la pandemia y en la saturación rápida de los servicios. Además, un personal de salud frecuentemente se infectó en Italia y por lo tanto esto afectaba también su capacidad de respuesta. Todo esto sumado llevó a una alta letalidad en Italia. Estados Unidos es otro país que tiene el que más casos tiene en el mundo, pero además en general es un país que ha tomado decisiones de manera tardía, que inicialmente no consideraban que fuera un problema para este país, con mensajes encontrados desde la presidencia, salud pública, CDC, etcétera, con decisiones distintas en cada estado, donde el concepto de que la economía primero pues ha estado muy presente y donde hay un problema también de acceso a servicios de salud para ciertas poblaciones. Por lo tanto, es un país donde hasta hoy, sobre todo en la parte sur del país, en California, en Florida y en Luisiana, hay todavía un importante pico de
de casos de COVID y además una mortalidad elevada. Y por último, mencionar Vietnam como ejemplo un poco opuesto, un país grande con 100 millones de habitantes que ha reportado muy pocos casos, aunque actualmente reporta un poquito más. Estamos hablando de poco más de 1.000 casos y poco más de 35 muertes, en parte porque, de nuevo, comenzaron de manera muy temprana, comenzaron nacionalmente, y es un país, en parte por las emergencias, por las guerras, acostumbrado a las emergencias, a las epidemias, y sobre todo también es un país donde se cumplen ciertas reglas, o las reglas se cumplen, y por lo tanto esto ha permitido unos resultados muy positivos a pesar de ser un país que no tiene muchos recursos. Y aquí paramos. Muchísimas gracias, Oscar. Han estado nuestros panelistas muy cumplidos con el tiempo propuesto. Recuerden, por favor, ir haciendo sus preguntas. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Ahora, la siguiente conferencia está a cargo de Marc Salvador. Él nos acompañará con una conferencia titulada ¿Cómo estar preparados? Recursos, acciones, evaluación de necesidades y periodos de intervención. Como habíamos hablado anteriormente, Marc es miembro, fundador y presidente de la Cooperativa Humanitaria. Tiene más de 15 años de trabajo en emergencias en muchas partes del mundo, pero sobre todo tiene mucha experiencia en formación. La Cooperativa Humanitaria es una organización que funciona en Europa y que tiene una muy buena reputación en cuanto a la formación de personal sanitario y no sanitario, que va a enfilar eh, las, las, las organizaciones humanitarias, sistemas de Naciones Unidas, gobiernos, la Cooperativa Humanitaria se ha dedicado a formar a este tipo de profesionales para que vayan con todas las capacidades, tanto técnicas como teóricas y sobre todo prácticas en el terreno. Eh, Muchos de nosotros hemos conocido a la cooperativa humanitaria, las personas que trabajamos, hemos estado trabajando en el mundo humanitario como un excelente maestro para formar y pues Marc es el presidente de esa organización. Marc, sigue por favor. Muchas gracias. Bueno, intentaremos estar en la altura. Como comentaba Germán, yo os intentaré explicar desde la experiencia de otras emergencias, en otras epidemias en otros países, como pueden ser sarampión o cólera en muchos países africanos, pero también desde la experiencia de la intervención que se ha hecho. Los equipos de cooperativas se han integrado a Médicos Sin Fronteras en España para dar respuesta a la epidemia de COVID. Os intentaré explicar cómo nos organizamos o cómo se pueden organizar los equipos para intentar estar más preparados en casos de emergencia. Será una pincelada rápida en 10 minutos, pero intentaremos explicar las bases de esta preparación. Primero lo que... No pasa la diapositiva, un momentín. Vale. Lo primero que quería explicar es qué pretendemos, ¿no?, con esta preparación. Supongo que han visto este gráfico, es un gráfico que se ha visto muchísimo en COVID, pero aplica a todas las epidemias y de cierto modo también aplica a otro tipo de emergencias que, como comentaba el doctor Darío, tenemos, que podrían ser más humanitarias en lugar de epidémicas. El objetivo de cualquier intervención y de cualquier preparación para emergencias será evitar un gráfico como este, que tiene un pico muy agudo y que supera las capacidades médicas de nuestro sistema, para conseguir pasar a un gráfico ya sea como este, que tiene un pico mucho más bajo y que es menos agudo al principio, de forma que la capacidad de nuestro sistema puede cubrir las necesidades de la población. Esto al final se traduce en reducción de mortalidad. Si consigues estar en tu capacidad, tendrás menos muertos que si depasas tu capacidad. Y esto lo hemos visto en COVID claramente en regiones como se comentaba, ¿no?, en Italia o en España mismo. El sistema sanitario desbordó, se tuvo que aumentar muchísimo sus capacidades y aún así la mortalidad ha crecido muchísimo, y si comparamos la mortalidad del primer pico y con la mortalidad actual, que estamos en segundo pico, ha cambiado muchísimo el escenario.
¿Cuál es la diferencia? Que el primer pico no estaba preparado, el país, y en segundo pico, después del primero, ha estado más preparado. No estamos súper bien, pero estamos bastante mejor que lo que estuvimos en el primer pico. Esto hace que la mortalidad baje. Aunque tengas muchos casos de COVID, puedes manejarlos correctamente. Por eso pretenderemos prepararnos para conseguir estas cosas, ¿no? Esta reducción de mortalidad. ¿Cómo nos prepararemos? Bueno, este gráfico lo único que le faltaría un poco para corresponderse a la actuación que se ha hecho es, aparte de reducir la velocidad de subida de casos, es también aumentar la capacidad hospitalaria tan pronto como sea posible. Fue una de las primeras intervenciones que se hicieron en España, por ejemplo. Subir la capacidad para poder tratar más casos al principio de la epidemia cuando hay mucha necesidad. ¿Qué líneas o qué se puede hacer para que un país o para que una organización esté preparada a una epidemia como la que hemos sufrido? Se usan herramientas como es el Emergency Preparedness and Response Plan. Es una herramienta que incluye identificación de materiales necesarios para responder a epidemias, incluye el personal, identificar el personal, formar también al personal y incluye también contactos y acuerdos con organizaciones para coordinarse en las intervenciones. Intentaremos explicar cómo crear todas estas cosas de forma que nos ayuden a intervenir de forma correcta en una epidemia o emergencia humanitaria. ¿Cuándo tendríamos que intervenir? Este es el ciclo de emergencias. En este ciclo, ahora mismo podríamos decir que estamos en este punto, respuesta humanitaria, en el contexto que yo estoy viviendo en España, donde estamos respondiendo a un segundo pico de COVID, donde la prioridad es bastante COVID aún en hospitales, para que hay algunos hospitales que empiezan a tener una capacidad apretada, limitada. Tendríamos que estar en esta estrategia de respuesta. Después de esta estrategia de respuesta, cuando ya la situación empieza a calmar, esto lo vimos al final del primer pico, se entra en una recuperación, reconstrucción, que esto ha sido un poco cuando el sistema sanitario ha respirado y ha tenido momentos para no estar tan concentrado en COVID, retomar todas las actividades estándar que tenían. O sea, el cáncer ha continuado afectando y otras enfermedades han continuado afectando, por lo tanto, cuando en COVID se paró todo, lo que puede producir esto es un aumento de mortalidad, no debido a COVID, sino debido a las otras enfermedades. En esta etapa es cuando se recuperó la capacidad y los hospitales volvieron a abrir todos sus servicios. Otra etapa que tenemos en el ciclo es la de prevención y mitigación. Esto es, si existe, por ejemplo, una vacuna, pues sería el momento en que con los sistemas de vacunación precoz de niños y de toda la población cuando salga COVID, podemos prevenir y mitigar la posibilidad de una epidemia. Y esto todos los países tienen su sistema y es eficaz. El problema con COVID es que por el momento no hay vacuna eficaz o no hay vacuna del todo. Y finalmente, preparación. Sabiendo que al final tendremos una epidemia, esto en muchos casos es así, con coberturas de vacunación bajas, sarampión o meningitis en muchos países, saben que pueden tener epidemias, tienen que prepararse. ¿Cómo se preparan? Con los IPREPs, con estos planes de preparación y respuesta. Esto aplica en outbreaks, en epidemias, pero también aplica en desastres naturales, este ciclo. Y en desastres naturales también nos tenemos que preparar para en el momento en que llegue el desastre natural poder responder rápido y bajar los índices de mortalidad. Y esta admiración es el momento en que llega la catástrofe o la emergencia, ¿no? La alerta y las consecuencias posteriores que nos comentaba el doctor Darío. Paso a la siguiente diapositiva. Otro concepto que tenemos que tener claro, en COVID no aplica, pero en muchas otras enfermedades sí, son los calendarios. Los países tienen que tener claros sus calendarios y en un calendario, este ejemplo es de Guatemala. Aquí podemos ver las diferentes estaciones, momentos en que habrá cosechas, momentos en que habrá frío. Esto puede provocar situaciones en que los problemas de nutrición se aparezcan o los problemas de resfriados y de gripes, epidemias de gripes, podrían aparecer. Igual que este calendario de Guatemala, existen otros calendarios en otros países donde tendrán escenarios de meningitis, que también es estacional, y escenarios de cólera. Pues estos calendarios nos ayudarán a ver en qué momento nuestros equipos tienen que estar más alerta para responder a emergencias. Justo antes de cólera es apropiado hacer formaciones y reforzar los sistemas
para evitar que durante la estación de cólera, si aparece un cólera, lleguemos a una respuesta tarde. Este tipo de información será lo que contendrá el IPREP, un análisis de qué escenarios pueden afectar a nuestro país y para cada escenario cuál es su momento de máximo riesgo y cómo nos podemos preparar. Para prepararnos, como comentaba el doctor Darío, el objetivo de una respuesta, ahora nos centramos en epidemias, sería reducir la mortalidad y reducir la propagación de la enfermedad. Es lo hemos visto en COVID esto. Una gran línea de intervención ha sido reducir la mortalidad en hospitales con el manejo de casos y ahora se está trabajando muchísimo en limitar propagación con confinamientos y con uso de mascarillas. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo podemos intentar reducir la mortalidad y la propagación? Son los 5 pilares de intervención en epidemias. Y esto no es exclusivo de COVID ni mucho menos. Esto aplica en todas las epidemias. Básicamente los pilares son coordinación, vigilancia epidemiológica, manejo de casos, actividades preventivas para limitar la propagación que comentábamos y participación de la comunidad y promoción de la salud. ¿Cómo podemos prepararnos en todos estos pilares de intervención con el IPREP para que esta intervención sea más eficaz? Que en el principio no partamos de cero como se ha visto en COVID, ¿no? Partíamos casi de cero. ¿Qué actividades se pueden hacer? En coordinación, se tiene que definir un comité de crisis. Y esto es una de las cosas que desde los equipos de Médicos Sin Fronteras se hacía en apoyo al gobierno español. Llegar en una zona, ellos tienen su comité de crisis a alto nivel, a nivel central, pero se tienen que crear en todas las zonas afectadas por la epidemia. Pues es una de las actividades que se acompañaba, ¿no? En el hospital, hacerles entender que no solo es cosa del sistema de salud, la epidemia de COVID, el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad, está claro, pero no está solo en esto. La epidemia es suficientemente grande como para que entren otros actores, otras administraciones, otras ONGs u otras agencias que puedan apoyar. Juntando todas las capacidades, mejor. Pero esto se tiene que preparar antes. Se pueden firmar acuerdos y definir capacidades de cada uno de los actores para ver cómo se responderá. Y esto se hace en muchos países, donde, por ejemplo, en el escenario cólera se sabe quién dará cloración de agua y quién dará tratamiento a los enfermos. Se definen los roles y así cuando arranca todo el mundo sabe qué rol tiene. Y no hay discusiones de quién le toca hacer qué. Otra cosa que se puede hacer en epidemias, se ha visto en muchos países, en Angola o en Congo, cuando se declara un sarampión, por ejemplo, el gobierno lo declara, esto facilita automáticamente la entrada de materiales y de personas que pueden intervenir en la emergencia, facilitando trámites burocráticos. Las autoridades administrativas también tendrían que estar dentro de este comité de crisis y coordinarse con toda la intervención para facilitar. Esto se propuso, por ejemplo, en la intervención que se hizo en España, no se llegó a hacer. Lo de entrar recursos humanos, por ejemplo, de otros países, no se llegó a hacer. Sí que se vieron esfuerzos muy grandes en aprovisionamiento. Estos sí se vieron movimientos. En recursos humanos es una estrategia que se perdió una oportunidad, consideramos. Vigilancia epidemiológica será otro de los pilares de intervención. ¿Cómo nos podemos preparar? Bueno, nos comentaba el doctor Darío, ¿no? Tenemos que definir bien exactamente qué es un caso. En el caso de COVID, por ejemplo, hemos visto en España mismo zonas que un caso era un PCR positivo y zonas en que un caso era o PCR positivo o síntomas claros de COVID. Con una observación era suficiente. Esto hace que la definición no sea homogénea y que los números de casos no se puedan comparar en diferentes regiones. Al principio, con escasez de PCRs, el número de casos era muy bajo. Esto no significa que no hubiera COVID. Esto lo que hacía es que al final no podías confiar en datos epidemiológicos y esto te dificultaba la intervención. No sabías qué zonas son más afectadas. Ahora esto se ha mejorado. Con más capacidad de test se ha mejorado. ¿Qué más tenemos? Manejo de casos. ¿Cómo podemos mejorar nuestras capacidades para hacer un mejor manejo de casos? Evidentemente, cuando hay un COVID, los hospitales se pueden trabajar y se manejan los casos. Pero llega un momento en que las estructuras se desbordan y esto lo vimos también en España, cuando llegó un momento en que los hospitales decidieron que las residencias de ancianos no podían transferir ancianos hacia hospitales. Esto ha pasado en varias zonas. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque los hospitales estaban desbordados. ¿Cómo podemos evitar el desborde? Pues primero,
identificando cómo hacer crecer los hospitales de antemano. Si tienes identificadas zonas donde crecer los hospitales, te será más fácil arrancarlo, pabellones deportivos o así. Materiales que necesitas, qué suministro necesitas para hacer crecer estos hospitales. Una falta de equipos de protección individual muy grande si al principio. Esto se puede suplir con WERIPREP. Se pueden preparar estos suministros de manera que cuando arranque una emergencia, fijaos que muchos de estos materiales son compartidos. Los usarás tanto en COVID como en cólera. No es válido el argumento de decir como es COVID y no lo conocemos, no podíamos estar preparados. Los EPIs son comunes en muchas intervenciones. EPIs. En recursos humanos lo mismo. Respuesta a emergencias se puede hacer formación a recursos humanos y no había ni un equipo identificado ni una formación bien hecha. Y no nos limitamos a recursos humanos sanitarios. Podemos incluir bomberos, podemos incluir organizaciones, voluntarios. Mucha gente se puede formar para responder a emergencias de desastres naturales y de epidemias. Aislamiento de pacientes, si es necesario. Tenemos que crear capacidades para aislar pacientes. En varias enfermedades esto lo tenemos como necesario. Un sistema de referencia, esto puede marcar la diferencia. En cólera, por ejemplo, el sistema de referencia será una de las intervenciones que te ayudará a aumentar el acceso. Pues igual tienes que tratar con todos los taxistas, esto lo hemos hecho en Angola, por ejemplo, con todos los taxistas de la capital, en Luanda, por pagarles la referencia del paciente de forma que te lleguen más rápido al hospital y bajes la mortalidad. Atención descentralizada, abrir hospitales en zonas remotas para que el acceso sea más fácil. Esto dependerá de la epidemia. Por ejemplo, en cólera es muy necesario y descentralizar en ébola es más complejo. Bueno, se hace tanto porque la gestión del caso es muy compleja. Y cualquier epidemia implica gratuidad de tratamiento. Esto lo hemos visto, el gobierno español tomó el control de la salud privada en parte para asegurar que todos los sistemas privados también estaban dando tratamiento ágil y eficaz a todos los pacientes. Aumentar capacidad al final. En la línea de limitar la propagación, dependerá de epidemias, ¿no? Si tuviéramos vacuna, esta sería la principal, y esto en sarampión es así. Cuando llega una epidemia de sarampión, vacunamos a toda la población y la epidemia se para. No hace falta, habrá manejo de casos, pero la estrategia principal con vacunación puedes parar una epidemia. Control de vectores, en caso de malaria, por ejemplo, o de dengue, pues la intervención de control de vectores puede reducir la propagación de la enfermedad. En caso de cólera o de COVID es más complejo el control de vectores porque no hay un vector claro que puedas decir, controlando esto para la epidemia. En cólera lo que sí, y en COVID también hemos visto, es mejorar el agua y saneamiento. El sistema de agua y saneamiento e higiene limita la transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, estas líneas serán las que utilizaremos más para respuesta en COVID y esto lo hemos visto con muchas intervenciones de higiene y saneamiento, no tanto en higiene muchísimo, y en confinamiento también, limitar la movilidad de la población, que al final es vector de la población. Estas son las actividades que podríamos preparar, stocks de material y clarificar quién hace qué en estas líneas. Y esto no son actividades médicas, por eso tiene que quedar claro que el comité de crisis es multidisciplinar, es mucha gente la que tiene que entrar y cada uno coge solo. Finalmente, hay líneas de intervención que lo que están pidiendo es la participación de la comunidad, ¿no? Vemos a muchos gobiernos haciendo propaganda, diríamos, o anuncios para pasar mensajes a toda la comunidad, en general o en particular a comunidades más sensibles o más vulnerables, como pueden ser la gente mayor en residencias o los jóvenes que tienen una propagación aquí en España últimamente más alta que la población en general. Pues, hacemos unas campañas específicas y con objetivo a la gente, a la población joven, para que eviten las conductas de riesgo, para evitar la transmisión. Estas son un poco las actividades que tendremos que realizar durante la epidemia y a las que nos podemos preparar para tener una mejor respuesta. Por ejemplo, en esta línea, pues identificar quiénes son los actores que te pueden ayudar a pasar mensajes o quiénes son las comunidades más vulnerables, te ayudará a responder rápidamente. Esto se tiene que hacer antemano con el IPREP. Y bueno, este es en general lo que os quería comentar de manera muy breve de cómo se organiza una preparación para respuesta a emergencias. Y como os dije, no es específica a COVID, no se hace solo para una enfermedad, se hace para todos los escenarios que se identifiquen como peligrosos en el país
analizando los últimos 5 o 10 años de intervenciones que se ha hecho, se mira cómo nos podemos preparar para intervenir en caso de que aparezca uno de estos escenarios o algo como COVID que es nuevo, pero que puedes usar parte del material y equipos para responder a las necesidades que son en general las mismas en muchas enfermedades, ¿no? Epidémicas en este caso. Y con esto terminaría. Muchísimas gracias, Marc. Creo que los tres panelistas nos han dejado una información muy, muy valiosa, pero también han estimulado las preguntas de nuestro auditorio, que son bastantes y que son bastante interesantes. Yo he tratado de agrupar las preguntas que tenemos en el chat que han compartido nuestros participantes, pero quiero empezar con la primera pregunta. Hay varias preguntas que están relacionadas con el COVID y con la respuesta actual del COVID. Creo que esas vamos a tratar de responderlas una por una después, pero hay una pregunta que es básica y que es muy llamativa después de lo que ustedes han dicho, y es si realmente disminuye el número de muertos en una pandemia o una epidemia, si realmente disminuye. Yo creo que esta es una pregunta muy al lugar, pues ustedes ya lo han dicho, pero realmente en lo que vemos en las informaciones y lo que nos mostró Oscar y lo que vemos todos los días con esta situación, uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Será que sí estas intervenciones de emergencia, esto sí va a disminuir el número de muertos y cómo? La preparación, la mitigación, o sea, ¿cómo disminuye ese número de letalidad ante una pandemia, como una epidemia grande o una pandemia? No sé si quién quiera contestar, si Oscar, Darío, Marc, el que quiera, por favor, Yo, arranque. yo podría comenzar diciendo que viendo un poco lo que ha pasado, si recuerdan, hace un par de meses en Ecuador, en Guayaquil, hubo una explosión de casos y una mortalidad muy alta y eso ha sido superado. Realmente se han hecho una serie de intervenciones que han permitido reducir esa saturación y tener una mejor respuesta. México tuvo un pico muy alto también de muertes por COVID y se ha venido recuperando. Ahora, claramente, como los casos se van sumando, tanto los casos como las muertes, pues pareciera que siempre vamos hacia arriba. Pero si uno lo mira con cuidado, lo mira en el día a día o semana a semana, esto ha tenido picos y la respuesta sí han sido efectivas, especialmente en mortalidad, más que en reducción de la transmisión. Pero también en transmisión, países, bueno, España es un buen ejemplo y una buena parte de Europa lograron romper la curva, que aunque han tenido otra ola, no tienen las mismas dimensiones. O sea que sí hay acciones que tienen un efecto eh, con ciertas limitaciones, pero hay acciones que están demostrando ser efectivas, especialmente en reducir mortalidad. Sí, yo sí puedo añadir, yo estaba buscando un gráfico que mostraba claramente que la mortalidad en el primer pico en España fue mucho mayor que la mortalidad que estamos viendo en este segundo pico. Evidentemente, si te preparas o si te has preparado en un primer pico y ya estás preparado, puedes tratar mejor los casos. En España vimos hospitales desbordados que el criterio de entrada era ser menor de 65 años, creo, en algún momento. ¿Por qué? Porque no tenían suficientes respiradores. Si en tu IPREP tú tienes stock de respiradores y en lugar de tener 30 camas en este hospital puedes tener 60, el criterio de 65 años ya no lo tienes que tener, puedes tratar a toda la población, esto baja mortalidad. Tener más respiradores baja la mortalidad. O sea que sí que se ve que se puede bajar mortalidad preparándose descaradamente, sí. Yo quisiera comentar que si en Latinoamérica hubiera llegado primero esta pandemia, nuestra situación hubiera sido muy diferente a lo que fue. Realmente nos dio mucho tiempo el que ocurriera en unos territorios un poco más lejanos, que aprendiéramos un poco, que pudiéramos conseguir una cantidad de recursos para poder afrontar, digamos, esta situación. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por esa respuesta, el doctor Londoño, porque se une con las siguientes preguntas. Hay una pregunta dirigida personalmente a él, eh, que es una pregunta compleja porque es una pregunta que le pregunta al doctor Londoño si, cuál es, en su opinión,
el manejo que se le ha dado aquí en nuestro medio a la pandemia, y la uno con otras preguntas que tienen que ver exactamente con eso mismo. Sí, además de pues la opinión de cuál es el manejo que se le ha dado a la pandemia, hay otra pregunta y es ¿qué otras estrategias han desarrollado no, perdón, esa es después. No, hay otra pregunta que dice que en una respuesta a una epidemia o una pandemia hay componentes políticos, económicos, sociales en un país. Entonces yo quisiera pues, que todos nuestros panelistas opinaran de las dos, pero pues como la primera iba dirigida al doctor Londoño, quisiera oír su opinión. A ver, yo creo que, digamos, en Colombia se hizo un proceso en el cual era claramente evidente que no teníamos las capacidades para poder aguantar una entrada rápida de casos, como lo que ocurrió en Ecuador. Donde eso hubiera ocurrido, realmente muchos más muertos hubiéramos tenido. Y por eso, digamos, se hizo ese cierre de cantidad de acciones al mismo tiempo para tratar de disminuir el índice de transmisibilidad de la infección, para tratar de disminuir el contagio, para tratar de disminuir el contacto de las personas. Y al mismo tiempo poder incrementar nuestro sistema de salud y poder ofrecer, digamos, capacidades tanto de diagnóstico, de pruebas, tanto como de mejoría de las capacidades de las unidades de cuidado intensivo y las capacidades de salas general para poder lograr cubrir, digamos, esas necesidades. Un elemento crítico fue que eso se hizo de una manera aguda. Después se vio que ese no era el paso y que el paso era hacer cierres solamente por sectores y solo por algunas situaciones, para poder que las personas se fueran contagiando, pero se fueran contagiando de una manera ordenada, porque necesitamos que las personas se contagiaran, pero sí que sobrepasara, digamos, nuestra capacidad del sistema. Y eso es lo que tendrá que seguir sucediendo, que sigan contagiándose las personas mientras que el sistema no se sobrepase. Y en el momento en que veamos que las líneas se están sobrepasando, vamos a tener que volver a hacer un apretón de aislamientos probablemente sectorizados y organizados para poder de esa manera salir adelante. Pero yo quiero que Oscar de pronto y Mark den sus opiniones. Oscar. Claro. Bueno, es difícil como juzgar, pero de todas maneras yo creo que viéndolo desde afuera un poco a nivel internacional, Colombia ha hecho un esfuerzo importante, ha reconocido el problema y ha hecho un esfuerzo importante para buscar soluciones. Ahora, acciones que se han tomado tienen un efecto a nivel social, un costo económico y político importante. Entonces, vamos a irlo viendo. Y además, el COVID no solo afecta por el número de enfermos o muertes por COVID, pero desajusta todo el sistema de salud y por lo tanto vamos a ver otros efectos del COVID, por decir así, secundarios al COVID, entre ellos problemas en vacunación, problemas en el diagnóstico y tratamiento de otros pacientes por tuberculosis, otras enfermedades. Por lo tanto, digamos, las acciones, que es lo que digamos, lo que se ha demostrado en otros países que tiene efectividad, ha sido lo que Colombia ha implementado y yo creo que en sentido, digamos, se ha intentado y se ha intentado aprender, como decía Darío, de otras experiencias y en ese sentido acciones realmente, pues decir, estrictas y nacionales fueron las que se tomaron también en otros países con buenos resultados. Ahora, creo que la parte más compleja es entender que van a seguir habiendo casos, ¿sí? Entonces la gente dice, pero todo este sacrificio no sirve para nada, pero la verdad es que sí sirve, tiene unos resultados. Si lo viéramos de manera opuesta, o sea, si no se hubiera tomado ninguna medida, como ha pasado en algunos otros países,
¿sí? O si hay una dificultad del gobierno para tomar medidas, como puede ser la situación que se está viviendo en Venezuela, o una decisión política como Nicaragua, que ha decidido que pues no toma medidas de aislamiento social o de cuarentena. eh, yo creo que ahí podemos tener y vamos a mirar los efectos de esas decisiones. Pero si uno mira Estados Unidos o Brasil, yo creo que Colombia en cierta manera lo ha hecho mejor comparado con países que tienen más recursos, ¿sí? Pero que la decisión, y en ese sentido, uno con la pregunta sobre si esto tiene un elemento, digamos, político, claro, las decisiones de cada país y cada contexto van a influir mucho en la manera en que se pueda enfrentar las epidemias. Incluso se puede mirar a nivel de cómo se presenta la información, ¿no? Al final, algunos países y algunas regiones no han querido hacer test de COVID. Es una zona de COVID, no es libre, simplemente que no hacen test. Tendremos que mirar los índices de mortalidad para ver si COVID ha afectado. Si durante una época como ahora hay más mortalidad, probablemente es que sí que tenían COVID, no lo testearon, no declaran las muertes de COVID, pero sí que tuvieron muertes y lo vemos en que ha aumentado la mortalidad comparado con otros años. O sea, hay sistemas siempre para ver realmente cómo está evolucionando el tema y detectar. Parece que, aunque no lo declararan, esto se ha usado. Lo más triste para trabajadores humanitarios es que esto estamos acostumbrados a verlo en países en guerra, como Congo, como Sudán, y de golpe vuelves aquí en tu casa en una intervención así y ves que hay política en la intervención de salud, que prima a veces la política y que no es en beneficio de salud, sino que es en beneficio de unos votos o de otras estrategias. También hay un tema de económico. Las epidemias tenemos que tener claro que el efecto en salud es muy importante, pero ahora empezamos a tener unos efectos en economía que pueden producir, en nuestros casos, consecuencias tristes en países menos desarrollados, africanos, consecuencias dramáticas en que los problemas de nutrición pueden crecer porque la economía se ha destruido, o otras enfermedades. Equipos de Médicos Sin Fronteras se están encontrando ahora intentando convencer al gobierno para hacer vacunaciones de sarampión, porque el gobierno quiere seguir la OMS y confinar a todo el mundo cuando tiene una epidemia de sarampión, que se tiene que vacunar a todo el mundo. Pero son los criterios o los indicadores que nos comentaba el doctor Londoño de incidencia y de mortalidad de cada enfermedad que nos ayudará a decidir cuál es la prioridad. COVID, confinamos o vacunamos a todo el mundo para mí, sarampión. Estas son las estrategias que se usan. Germán, yo quiero hacer un último Sí, comentario. sí, claro. Y este último comentario tiene que ver con que vamos a tener que aprender a hacer ambidistralidad. Vamos a tener que seguir trabajando en cosas de COVID todo el tiempo por una época y a la vez vamos a tener que seguir haciendo lo que hacíamos, porque es que sí estamos viendo que hay una cantidad de carga de enfermedad represada. Estamos viendo una cantidad de casos de enfermedades crónicas no seguidas. Estamos viendo que la vacunación, como lo dijo Oscar, está en una situación terrible. Entonces, tenemos que seguir haciendo cosas porque tenemos que seguir trabajando y manteniendo a la población lo más sano posible. Bueno, muchas gracias por esas respuestas completas y bien explicadas. Voy a agrupar dos preguntas técnicas. Una es, dentro de los indicadores para prepararse a una emergencia, también se tiene en cuenta el número reproductivo básico. Y la siguiente es, en la preparación para responder a una emergencia, ¿se contempla en el entrenamiento personal para realizar rastreo de contactos, por ejemplo, herramienta útil para COVID y otras enfermedades infecciosas? Son dos preguntas. Y de una vez la siguiente, que es respecto a las experiencias del MERS y el SARS, si se pudieron extrapolar las experiencias de esas enfermedades a la actual pandemia. ¿Quién de ustedes quisiera comenzar a responder estas preguntas? Yo puedo hablar del índice de transmisibilidad. El índice de transmisibilidad siempre se debe tratar de medir en la fase inicial y se debe hacer seguimiento de este para poder uno saber qué tan contagioso está siendo, digamos, esa transmisión, qué tantas personas se están infectando por un caso, que eso es crítico y lo que debemos tratar es de irlo disminuyendo y pues ahí hay varias estrategias para que esto ocurra.
Entonces sí, es necesario hacer el RO, que es el inicial, y después el RT, que es el que va variando de acuerdo a la situación. El segundo era... El El entrenamiento en el rastreo. Yo no tengo dudas de que el rastreo es un tema súper importante y que hay que educar a las personas en cómo hacer el rastreo de una manera adecuada. Eh, digamos, sé que en Colombia existe una cosa que se habla que se llama el PRATS, que es pruebas, rastreo, aislamiento selectivo, pero yo creo que arrancan por la prueba y yo creo que en este momento esa no es la estrategia. No arranca uno por la prueba, arranca por la búsqueda, un rastreo, una búsqueda de posibles casos y los aísla y después de que los aísla probablemente si es necesario hacer las pruebas. Pero el rastreo es súper importante en toda esta y cada vez más importante en esta fase en que estamos. Sí. El rastreo es Gracias, una de Darío. ¿Quién las... más quiere? Decía, el rastreo es uno de los pilares de intervención también. Si comparamos con otras epidemias, ébola, por ejemplo, es una de las actividades principales, porque la mortalidad es mucho más alta, el manejo de casos no tienes tanto rol, seguramente se te morirá el 50%. Luego, lo que tienes que jugar muy fuerte es a evitar el contagio. Aquí en COVID es mucho más complejo y la propagación es muy rápida. En ébola, si trabajas bien el rastreo, esto se forman los equipos y hay estrategias mucho más avanzadas de lo que se está aplicando a día de hoy en COVID. Puedes conseguir que cualquier persona que entre en el hospital con ébola, al día siguiente equipos de todos lados van a buscar sus contactos y los aíslas para asegurarte que no tienen ébola con test. Y es una estrategia implementada a 100% si puede ser de casos entrados en el hospital. De manera que si llegas pronto puedes parar la transmisión de la epidemia. Yo quería ir a la tercera pregunta sobre el SARS, el MERS. Sí, se ha aprendido y una de las cosas que se ha generado es un reglamento sanitario internacional donde hay un compromiso de los países de reportar cuando se enfrentan a este tipo de brotes y informarlo al mundo, porque parte del problema es que se puede guardar esa información por temor, ¿sí? Y en este momento hay unos compromisos que todavía se está, digamos, avanzando en ellos, pero este es un elemento, el Reglamento Sanitario Internacional, creo que es un avance interesante que viene de las experiencias del SARS y del MERS. Y lo otro, definitivamente se ha aprendido también en el manejo del caso individual. ¿Sí? Una cosa es cómo prevenir, pero también del caso individual en este tipo de enfermedades. Entonces, no todo se puede copiar o es aplicable al COVID, pero definitivamente, por lo menos el compromiso internacional de alertar a otros países con respecto a el surgimiento de estos brotes es uno de los elementos claves en este reglamento. Bueno, vamos avanzando. Hay muchas preguntas. Yo les agradezco mucho. Vamos a ver si podemos alcanzar a contestar la mayoría de las preguntas que están en el auditorio. Voy a unir dos preguntas específicas respecto a los contactos. Una persona que pregunta si un personal de salud, un equipo, tiene contacto con una persona cuyo familiar es COVID, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Encuentra una persona del equipo que tiene contacto con un familiar positivo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Y la otra pregunta es cómo involucrar al sistema de emergencias como Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, a la respuesta de la pandemia de COVID. Yo respondo a la primera, como les dije, lo primero es aislarse. Se aísla y después del aislamiento viene todas las otras cosas de buscar otros contactos, hacer las pruebas y demás. Pero la primera cosa es aislarse. Y yo, respondiendo a la segunda, experiencias que se han hecho aquí en España, los equipos de bomberos ayudaban a sectorizar residencias de ancianos, una realidad muy fuerte en España, mucha cantidad de residencias de ancianos, que a la que entraba un caso de COVID, si todo el mundo se movía, se contagiaban todos los ancianos y teníamos mortalidades de 20% dentro de una residencia. Luego, el rol de los bomberos ha sido visitar varias residencias después de recibir una formación y ayudar a sectorizar con zonas limpias, zonas sucias, con casos de COVID dentro y todos los circuitos de comida, de visitas de doctores, de ropa, crear todos los circuitos
para que se evitara el contagio de una persona que está contagiada con COVID en zona sucia a un otro anciano en zona limpia. Esto es una de las actividades que podrían crear. También han ayudado en ampliar capacidades de hospitales en pabellones polideportivos. Hay muchísimo trabajo que puede ser realizado por actores que no sean médicos. Al final, el COVID estresa mucho el sector medical, los departamentos medicales. Tenemos que conseguir que otros recursos humanos entren en juego para descargar al departamento medical, que se tiene que dedicar al manejo de casos, básicamente. El resto puede ser actividad de otra gente. Y agregando en este punto, la experiencia trabajando en un proyecto de Médicos Sin Frontera de apoyo a diferentes organizaciones que trabajan en COVID en Latinoamérica, mucho de la atención en COVID no ocurre en los hospitales, ocurre en las casas. Y en ese sentido, organizaciones como bomberos, voluntarios, organizaciones comunitarias juegan un papel crucial tanto para evitar la transmisión como para evitar muertes a nivel domiciliario, porque una parte de las muertes en Colombia, por ejemplo, no han ocurrido en los hospitales, han ocurrido en las casas. Entonces, hay un trabajo muy importante de la Cruz Roja y de muchas organizaciones en ese trabajo directamente en comunidad. Yo me voy a permitir contestar dos preguntas que son de mi tema de salud mental. Aunque yo no soy panelista sino moderador, no me puedo aguantar las ganas de contestar esas preguntas. Son dos preguntas relacionadas con salud mental. La primera es, ¿cómo hacer en la preparación para cuando la crisis genera estrés y ansiedad? ¿Cómo hacer en la preparación para poder medir la ansiedad y el estrés? Y es muy importante esa pregunta porque efectivamente salud mental en emergencias, desastres y en situaciones complejas ya está cumpliendo más o menos 25 años de carrera dentro de la emergenciología, por decirlo de alguna manera. Antes no se consideraba y comenzaban a considerarse herramientas de salud mental a partir de desastres naturales, especialmente terremotos inicialmente y posteriormente el centro de huracanes, etcétera, etcétera. Hoy en día hace parte de la intervención de cualquier emergencia a la salud mental. Yo he tenido la fortuna de formarme en eso y el honor de dirigir equipos de emergencias en respuestas en salud mental en varias partes. He tenido también acceso a información en donde se ha mirado intervenciones en donde se ha medido la salud mental y se ha intervenido salud mental comparadas con otras en que no, y la fase de reconstrucción y la fase de rehabilitación, tanto individual como comunitaria, cuando se interviene salud mental, específicamente ansiedad, depresión y estrés, tiene mucho mejor indicador de éxito que los que no se interviene en salud mental. Hoy en día hace parte de casi todas las estrategias de intervención en emergencias el componente de salud mental. Entonces, pues creo que ahí estoy dando respuesta a las dos preguntas de salud mental. Hay varias estrategias de mitigación y de atención en salud mental dentro de la pandemia. De hecho, muchas de esas son de tipo masivo a distancia, otras son más específicas a nivel individual, y hay unas muy importantes y muy interesantes y oportunas que están atendiendo la salud mental del personal médico, del personal que está al frente. Valga la pena también hablar un poco de por qué viene ese interés. Pues obviamente yo soy psiquiatra, pero también he trabajado en emergencias, y en la universidad y también con la cooperativa humanitaria tenemos el proyecto de próximamente profundizar más en estos temas y ofrecer una formación en preparación a emergencias y desastres, en donde posiblemente yo voy a tener a cargo la parte de salud mental. Bueno, esa pregunta, entonces, esas dos preguntas las respondí. Hay una pregunta histórica muy interesante, alguien que nos pregunta, conociendo la experiencia de la pandemia de 1918, de la gripe española, disculpa, Marc, pero es que así es como la llaman, y en donde no se preparaban para emergencias y desastres, y ahora en donde en teoría llevamos años preparándonos para emergencias y desastres. ¿Cómo ven ustedes comparativamente las dos respuestas, la del 19 y la actual? Bueno, yo lo que nosotros ahora nos preparamos para emergencias en Europa, tengo mis dudas. Tenemos preparación a las emergencias típicas que llegan cada año, como la gripe.
pero una respuesta como la que hemos visto era una descoordinación al principio importante, digna de países que no tienen ninguna preparación. Al final no vimos unos comités de crisis con fuerza al principio y todo el mundo iba bastante perdido, cuando la respuesta era bastante igual a lo que se podía hacer en otras epidemias. Como decíamos, sarampión, con la diferencia de que en sarampión tienes vacuna. Pero bueno, el resto de manejo de casos, aumento de capacidades, recursos humanos, donde sea, esto aplica en COVID y no se vio. O sea que tampoco es que hayamos aprendido mucho, seguramente. El conocimiento existe y, como comentas, tenemos la idea de hacer un curso para difuminar o para diseminar este conocimiento. Se puede preparar un país y una organización y un hospital para responder a emergencias. No es rocket science, es sencillo, pero tiene que haber una voluntad política, puede tener un coste, que son horas de formación y material que tendrás preposicionado, pero el impacto es grande. Tú ves la cantidad de personas que no tuvieron acceso a la salud en España por falta de camas, una cosa muy flagrante, que es fácil organizar camas, simplemente tienes que tener los stocks y ser consciente que te puede llegar. Creo que hemos llegado en un momento en que Europa o muchas partes del mundo creen que esta situación es no solo de África, esto no llegará nunca aquí. Y el COVID nos ha demostrado que sí, que hay enfermedades que nos pueden llegar y que si no estamos preparados, pues las intervenciones son mucho más difíciles. Muchas gracias, Marc. Dos preguntas muy específicas relacionadas con los niños. Qué bueno que haya ese interés en la población pediátrica, porque yo estoy muy preocupado como también psiquiatra infantil, que durante mucho tiempo se dijo que a los niños no les iba a pasar nada y que como no se infectaban no pasaba nada, y ahora estamos enfrentando un montón de problemas de los niños por pensar que a los niños no les iba a pasar nada en esta situación. Pero básicamente son dos preguntas relacionadas con el acceso a la escolaridad. Claro, esta es una coyuntura importante, la educación online y la ausencia escolar y todo lo que sabemos cómo se están afectando los niños por esta situación, pero también las expectativas respecto a volver a las instituciones educativas. ¿Cómo haríamos ese proceso? ¿Cómo podríamos capacitar a los docentes, a lo personal de apoyo de las instituciones escolares? Y esa otra pregunta que nos hacen por Facebook es, bueno, ¿qué tan cierto es que los niños los vemos como vectores de transmisión o no? Y eso se justifica o no abrir las instituciones escolares, o no abrirlas y pasar al modelo que proponen algunos de alternancia entre presencialidad y no presencialidad. Una pregunta muy actual. ¿Quién quiere responderla? ¿Quién se Oscar, ¿quieres atreve? decir algo? No. Me tiro un poco al agua. Más como padre de familia que como, que como emergentista. Pero básicamente estamos probando y estamos un poco mirando al vecino a ver qué va pasando, ¿sí? Europa ya ha comenzado a abrir, algunos estados en Estados Unidos ya han comenzado a abrir los colegios con diferentes modalidades también, diariamente o alternados o partidos los grupos. Definitivamente, independientemente de esta situación, o sea, no vamos a volver al pasado. Ya claramente se plantea una nueva realidad en el trabajo y a nivel escolar. En ese sentido, hay una serie de medidas que tendrán que tomarse en el proceso de apertura, y hay que capacitar al personal, al profesorado, al personal administrativo y a los mismos niños de esos cambios de reglas de juego, porque no es por ahorita, no es por 8 días, son cambios que van a tener que perdurar, ¿sí? Claramente la recomendación es que en momento de subida del pico, como mostrábamos, no es el momento de abrir los colegios, pero cuando ya comienza a bajar, es un momento en que se puede tomar esa decisión, que posiblemente va a tener un efecto con digamos, una ola nueva de aumento, pero lo que alcanzamos a ver por ahora en Europa es que no logra ser del mismo tamaño, digamos, que la primera. En ese sentido, eso seguiremos mirando
con mucho cuidado antes de que se tomen decisiones apresuradas. Pero insisto en que aunque se reabra, no es para regresar a la misma situación que teníamos en noviembre del año pasado. O sea, es una nueva realidad a nivel laboral, a nivel escolar. Aquí, en mi región, anteayer abrieron los colegios. Al final se tienen que tomar riesgos. No podemos mantenernos confinados todo el tiempo pensando así no tendremos COVID, moriremos de hambre o la economía nos tirará para abajo, ¿no? Se tendrán que tomar riesgos y yo creo que el límite lo ponen las capacidades de los hospitales y del sistema de salud a responder. Al final tenemos que procurar que no haya mortalidades altas. Si podemos responder y las mortalidades están controladas, podemos empezar a desconfinar y controlando los datos, como decía el doctor Darío antes, por región y por edades, incluso aplicar medidas de confinamiento o desconfinamiento adecuadas a cada momento y persona, ¿no? Estas son las estrategias que se ven aquí. Ayer confinaron una ciudad al lado. Mi ciudad no está confinada, la de al lado sí, por incidencia, básicamente. Es el seguimiento que se está haciendo, pero los colegios abren y se está moviendo. Bueno, Yo diría sí. una cosa, Germán. Yo diría que definitivamente es necesario esta situación en que los niños vuelvan a tener contacto con el mundo. No pueden quedarse en la casa. Es imposible que eso ocurra. Sí, además que enloquecen a los papás, enloquecen a todas las personas que estén alrededor. Es necesario que puedan estar en los colegios. Y, digamos, uno los puede entrenar, les puede enseñar todos los cuidados y todas las cosas. En los colegios pueden tratar de hacer la situación, pero probablemente nos toca echarnos la bendición y para adelante y estar haciendo seguimiento para ver qué va pasando. Bueno, muchísimas gracias. Creo que alcanzamos a pasar casi por todas las preguntas. Les pedimos disculpas a las personas que preguntaron y no alcanzamos a contestar las preguntas. Ya nos hemos pasado el tiempo, más de 20 minutos. Sobre todo Marc, que ya está en su amanecer del día siguiente en España. Realmente ha sido muy, muy interesante y provechoso este webinar con nuestros ponentes y con toda su experiencia. Por supuesto, como decía yo al principio, estamos en la mitad de una pandemia y obviamente muchas de las preguntas iban hoy a versar sobre lo que estamos viviendo actualmente, pero yo me quedo con la reflexión que nos comparte Marc, ¿no? Como claramente no estábamos preparados para esta situación, claramente no estamos preparados ni en los mejores escenarios para esta situación, pero la buena noticia es que nos podemos preparar y que de esto estamos aprendiendo y hemos aprendido sobre la marcha, sobre errores, sobre todo lo que ha pasado. También recojo la expresión de Darío y de Oscar cuando dicen, bueno, menos mal no nos tocó a nosotros primero. Vimos lo que estaba pasando en otra parte y entonces alcanzamos de alguna manera a proteger esta parte del mundo de una manera que si nos hubiera empezado aquí, seguramente la historia no sería tan pues igual tampoco es tan buena, pero no sería la misma que estamos viendo ahora. El mensaje es: nos podemos preparar para las emergencias, cada vez más nos podemos preparar. De hecho, este proyecto que tenemos de la Universidad de los Andes, la Facultad de Medicina con la Cooperativa Humanitaria, es poder ofrecer en un futuro próximo algún programa de formación y llenar un vacío que efectivamente nos hemos dado cuenta con las experiencias que necesitamos suplir. Agradecemos mucho su compromiso. Tanta gente conectada hasta estas horas de la noche quiere decir que efectivamente nos interesa mucho responder adecuadamente a las emergencias, no solamente a esta, sino a las otras que vengan. Muchísimas gracias. Esperamos seguir teniendo contacto con estos webinars. La Universidad de los Andes ofrece varios de estos programas de manera gratuita como un servicio a la comunidad y como un aporte desde la academia para preparar mejor nuestra salud y nuestra vida para el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas Muchas gracias al doctor Darío, a Oscar y a Marc por su valiosa intervención y a Germán por moderar este espacio.
También muchas gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas. Acabamos de enviar por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse. Es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad. Para terminar, les contamos que pueden volver a vivir este evento porque quedará grabado en la página que les estamos compartiendo por el chat en este momento. En ese enlace también podrán conocer otras actividades como esta que tenemos programadas. Por ejemplo, el día de mañana, miércoles 16 de septiembre a las 5:30 de la tarde, tendremos el webinar Construcción de Cultura de Paz en Colombia, Avances y Retos. En esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. También muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron a través de Facebook Live. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz noche. Nuevamente, gracias por participar y nos vemos a la próxima.